Muy buenas tardes nuevamente, agradeciéndoles su espacio y su atención. Hoy vamos a hablar de lo que es el costo de la inflamación inducida por alimento. Esta va a ser la agenda. Vamos a hablar inicialmente de lo que es el sistema inmune, cómo es la actividad del sistema inmune ligada a la inflamación, cómo es la respuesta inmune inducida por alimentos o por qué se ocasiona, cómo se asocia esa respuesta inmune al desempeño de los animales, cómo podemos intervenirlas nutricionalmente para evitar o reducir ese impacto de esa inflamación y, por último, vamos a tener unas conclusiones. Como introducción, siempre tenemos que tener en cuenta de que cada vez que tenemos un intestino inflamado y que tenemos factores proinflamatorios a nivel intestinal, vamos a ver afectada esa salud intestinal de las aves, ¿sí? Vamos a tener una afección de los animales, la cual va a haber reducido esa capacidad de desempeño. Otro punto muy interesante a tener en cuenta es que cuando nosotros nos estamos enfocando o a medida que ha venido la industria, ha venido hablando o direccionándose hacia el uso racional de antibióticos, una de las principales causas que debemos evitar a nivel intestinal es casualmente la inflamación. ¿Por qué? Más adelante se los voy a explicar. Directamente, el desempeño productivo de nuestros animales depende del correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal. Si nosotros tenemos procesos proinflamatorios o tenemos un intestino inflamado, nosotros vamos a ver repercutida directamente no solo por un gasto energético extra que se pueda tener, sino porque el intestino es el encargado de absorber todos esos nutrientes que nosotros suministramos a través de la dieta. Si tenemos procesos proinflamatorios, vamos a ver reducida esa capacidad de absorción y vamos a ver perjudicada directamente el desempeño. Otro punto muy interesante de tener en cuenta es que el intestino tiene una capacidad tanto a nivel, digámoslo, de una carga de neuronas, de hormonas y de mensajeros secundarios que no solo van a impactar a nivel local, sino es a nivel sistémico de los animales. Si tenemos un problema intestinal, lo vamos a ver muchas veces reflejado en el hígado, lo vamos a ver reflejado en el hueso, lo vamos a ver reflejado en el comportamiento de los animales, en el metabolismo de manera general. Entonces, si controlamos o cuidamos ese tracto gastrointestinal, la integridad de ese tracto, vamos a ver un correcto, adecuado desempeño y un bienestar de los animales. Por último, tenemos que tener en cuenta que el sistema inmune intestinal, que es el 70% del total del sistema inmune de los animales, está ligado a todo lo que es la mucosa intestinal, tiene que tener una capacidad de ser tolerante frente a ciertas bacterias benéficas o la famosa microbiota intestinal, pero también debe tener una respuesta efectiva en el punto de cuando se exista algún tipo de desafío. Y cuando nosotros tenemos esas inflamaciones crónicas a través del tiempo de la vida del animal, vamos a ver afectada esa efectividad, vamos a ver perjudicada esa efectividad del animal, del sistema inmune. Un punto a tener en cuenta es el estado normal que se tiene que evaluar dentro de, digámoslo, de esa homeostasis del intestino. Va a tener unas ciertas capas que va a ser la barrera microbiológica, donde está la microbiota de manera general, una barrera química donde está el moco del intestino, que es una capa que aísla esa microbiota de la barrera física, que es el epitelio intestinal, los enterocitos de manera específica. Y por último, la barrera inmunológica, que está debajo de esa barrera física y está encargada de estar evaluando qué es lo que está sucediendo a nivel del lumen a través de unas células conocidas como células dendríticas. Dentro del sistema inmune tenemos que tener en cuenta que hay una inmunidad adaptativa, la cual es a base de linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B los encargan de producir los anticuerpos, los linfocitos T de producir algún tipo de células que van a ser mucho más específicas en eliminar ciertos tipos de patógenos, pero también tenemos una inmunidad innata, la cual nosotros nacemos ya con ella, los animales nacen con ella, y está compuesta por una serie de cantidad de células específicas como las dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos, que son muy importantes en esos procesos proinflamatorios. Esa es la primera línea de respuesta que tiene el sistema inmune cuando se tiene un desafío, sea en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa con esas células inmunes? Esas células inmunes poseen unos receptores a nivel de sus membranas celulares que tienen la capacidad de reconocer inmediatamente, digámoslo, ciertos tipos de agentes y ciertos tipos de inmunógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Ellas tienen la capacidad de reconocer señales de peligro y van a reconocer algunos patrones asociados a patógenos, que es el segundo punto a tener en cuenta. Son moléculas que vienen conservadas por el organismo y vienen desarrollándose a manera evolutiva. Esos patrones son desarrollados a medida de la evolución tanto de los animales como de nosotros los humanos, y son esenciales para la supervivencia del organismo en cuanto se adquiere
algún tipo de inmunidad adaptativa. Recordemos que no todos los animales nacen con una inmunidad adaptativa competente y eso hace parte de generar esa inmunidad. Sin embargo, dentro de esto tenemos un compuesto muy interesante que son los mananos. Hay un receptor específico para detectar esos mananos dentro de esas células dendríticas o esas células inmunógenas. Esos betamananos se acaban convirtiendo en factores antinutricionales. ¿Por qué? Porque existen dentro de las proteínas, digámoslo así, de origen vegetal o de las materias primas de origen vegetal, y no son más que polisacáridos, amiláceos solubles, muy solubles de hecho, que están ligados a la porción de hemicelulosa. Cuando nosotros nos detenemos a pensar cuál es la porción hemicelulosa que está dentro de cada materia de origen vegetal o materia prima vegetal, pues está en todas partes. Entonces esos betamananos van a estar en mayor o menor proporción en ciertos tipos de ingredientes y tenemos que conocerlos y saberlos identificar. ¿Qué es un betamanano? Es una cadena ligada de manosas que vamos a ver acá, que son estas azules que están acá, interligadas por enlaces beta 1,4, ya sea a galactosas o sea a glucosas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando tenemos esos enlaces beta 1,4, tanto de glucosa o como de galactosa, van a generar ese proceso de antigenicidad, y es un punto a tenerlo en cuenta. Lo que van a ser mucho más solubles, o sea, van a aumentar esa viscosidad intestinal y van a ser antigénicos, van a generar una respuesta inmune a nivel intestinal. Se pueden conocer como los pueden oír como beta-galactomananos, beta-galactoglucomananos o beta-glucomananos nomás. Sin embargo, lo tenemos que tener en cuenta. Y una de las principales fuentes de esos beta-galactomananos es la soya, que tenemos la torta de soya, que tenemos en la industria. ¿Y por qué se genera eso? ¿Y por qué digámoslo, el sistema inmune reconoce a esos beta-galactomananos como antígenos? Porque además de las plantas, hay algunos microorganismos como bacterias, hongos y levaduras que tienen esa misma composición de esas mananoproteínas que están en esa superficie celular. Entonces, cuando esa soya que llega al intestino o ese palmiste que llega, ese componente que tienen algunas materias primas de origen vegetal son muy semejantes a lo que tienen las bacterias, hongos y levaduras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan al intestino, ciertos tipos de las células dendríticas van a reconocerlo como patógenos, los reconocen como patógenos, no importa que no existan, pero los reconocen y comienzan a activar un sistema, una cascada proinflamatoria basada en los macrófagos y basada en los neutrófilos. A partir de esto van a generar procesos proinflamatorios o la inflamación de manera específica. ¿Y qué sucede con esto? La inflamación es promovida por esos receptores, como les decía, o las células dendríticas, que encontramos ese receptor que ya les enseñé antiguamente, ¿y con qué fin se hace? Porque el sistema inmune busca es mantener la homeostasis de ese lumen intestinal y restaurar la funcionalidad. Para eso es que se crea la inflamación, o para eso se genera la inflamación. Sin embargo, cuando yo tengo este tipo de inflamación que se considera inflamación estéril, ahí es donde el sistema inmune queda un poco perdido y comienza a generar una respuesta continua y crónica. Tenemos que tener en cuenta un punto específico. Hay diversos tipos de inflamación intestinal. Tenemos la fisiológica, que es la normal, que tiene que generar ciertos tipos de bacterias comensales. Y en este punto tenemos que evaluar lo que es la inflamación estéril. ¿Por qué? Porque son inflamaciones causadas por factores antinutricionales como los betamananos, por las aminas biogénicas también, y por algunos patrones moleculares asociados a ese daño celular, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que son esas inflamaciones crónicas y de bajo grado. No vamos a reconocer al animal enfermo, el animal no va a presentar una sintomatología que realmente se encuentre con depresión o anoréxico, sino que puede reducir un poco su consumo de alimento posiblemente, pero no se va a ver de manera notoria. Entonces va a generar un proceso inflamatorio que va a acabar afectando también la microbiota intestinal, generando procesos de disbiosis y perdiendo la funcionalidad de esa barrera intestinal, esa permeabilidad. Frente a esto, cuando tenemos esa respuesta inmune innata, ¿qué es lo primero que sucede a nivel metabólico del organismo? Se va a suprimir el crecimiento de los animales, o sea, esa energía, todas esas nutrientes que se venían absorbiendo a través del intestino para alimentar o crecer el animal, se van a desviar
para funciones inmunes de alta prioridad, porque ¿cuál es el punto inicial? Que el animal tiene que autopreservarse y el sistema inmune va a comenzar a trabajar a partir de ello. Entonces vamos a tener un intestino que está inflamado y se van a reducir la producción de procesos de como insulina y de la IGF-1, que es un factor de crecimiento, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos mayor gasto de energía por a través de la respuesta inflamatoria y la energía toda se va a ir a sus procesos proinflamatorios. Se va a reducir la digestión y absorción de nutrientes porque cuando tenemos una inflamación intestinal, los nutrientes no logran ser absorbidos de manera adecuada. Lo vamos a ver muy reflejado en camas más húmedas o el alimento lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver porciones de maíz o grandes cantidades de soya dentro de las excretas de esos animales. Vamos a ver una deposición de nutrientes reducida porque está muy interligado a estas dos hormonas que están acá. Una baja retención de nitrógeno porque como no tampoco hay factor de crecimiento, se reduce ese porcentaje, el nitrógeno no necesita ser retenido, o sea, estamos perdiendo proteína, se va a excretar más proteína y también se va a reducir la absorción de agua. Entonces vamos a tener heces más acuosas y normalmente eso lo vamos a ver muy plausible en campo, las camas mucho más húmedas y no sabemos el por qué. ¿Qué sucede a nivel energético? Hablando de solo energía, el sistema inmune tiene un requerimiento específico de energía normalmente cuando está en un desafío y entonces va a tener un gasto energético, un metabólico basal, buena parte de la energía se va a ir para el cerebro, otra parte se va a ir para los huesos, otra de la deposición muscular y por último la deposición de tejido adiposo. Sin embargo, cuando yo tengo un desafío a nivel intestinal o en cualquier otra parte del cuerpo, el sistema inmune aumenta ese requerimiento energético porque necesita más proteína y mucho más energía. Entonces, a partir de ello, parte de esa energía que posiblemente iría a deposición de ósea o a deposición de proteína muscular, se va a desviar hacia el sistema inmune. Y ahí ya estamos perdiendo energía innecesariamente porque es causado por un elemento que no es un patógeno realmente. ¿Y cómo lo encontramos acá? Entonces, el alimento llegó al lumen intestinal, aquí hay una interacción en el microbioma de manera general, llegan esos alérgenos proinflamatorios, van a entrar en contacto con esa célula dendrítica que tiene esa posición a través de esa barrera intestinal, y ella es la que se va a encargar de avisarle al macrófago, decirle, oye, tenemos un desafío a nivel ahí, y a partir de él va a comenzar a producir ciertos tipos de compuestos. ¿Qué compuestos son? Entonces, activamos el sistema inmune a través del macrófago y tenemos la producción de interleucinas 1, factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6. Son factores proinflamatorios de manera general y quimiotácticos. Quimiotácticos, ¿qué significa? Que reclutan mucho más células blancas para que vayan hacia la zona donde se está generando el desafío, el aparente desafío. ¿Qué significa esto? Entonces va a haber más proliferación de células B, células T también, va a haber un mayor reclutamiento y eso requiere una mayor cantidad de energía. Parte de esas producciones también se van a desviar hacia el cerebro del animal y van a aumentar la tasa de metabolismo basal. Esto significa solamente que se aumenta ese metabolismo basal, se desvía esa energía hacia la producción de más células blancas, macrófagos, neutrófilos, se aumenta la producción de hormona estimulante de adrenal, la hormona estimulante de la glándula adrenal, para producir más corticoides también porque son factores proinflamatorios, y eso acaba afectando consecuentemente el consumo del animal. Entonces vemos un consumo que se ve reducido, no es grande, ojo, no es un consumo que realmente se genere como cuando nosotros tenemos los animales totalmente enfermos, sino son un consumo que se tiende a reducir, pero tenemos un contexto de que tenemos más requerimiento energético, más requerimiento proteico, pero tenemos un menor consumo por parte del animal. Entonces, ¿qué sucede? El sistema inmune necesita mantenerse desde algún punto de vista y apela por la proteína muscular. Entonces, ¿qué hace? Va a ciertos tipos de una proteína que se llama ubiquitina, se deposita, digámoslo, se expresa dentro de esas células musculares y genera un proceso de degradación de esa proteína muscular. Esos aminoácidos se van a ir hacia la producción del sistema inmune y también se van a desviar hacia el hígado. En el hígado se van a convertir en proteínas de la fase aguda de la inflamación y también van a convertirse en glucosa. El cuerpo tiene la capacidad de producir glucosa a partir de aminoácidos, sin embargo es muy costoso, entonces es mucho más bueno el requerimiento energético que se está generando.
Entonces, a partir de eso tenemos que se está perdiendo proteína muscular, que es lo que nosotros producimos, que es lo que nosotros estamos vendiendo a través de ese pollo de engorde o a través de reducción de ese tamaño del huevo, porque también se está desviando esa energía para producir huevos, se está desviando a través de la producción de esos macrófagos y estamos perdiendo productividad. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a encontrar que en una condición estable o saludable tenemos una adecuada producción de proteína muscular y un tamaño de hígado normal. Cuando nosotros tenemos procesos proinflamatorios sucede al contrario. Se degrada esa proteína muscular, se reduce ese tamaño de pechuga, por ejemplo en este caso, y vamos a encontrar unos hígados mucho más aumentados. Comienzan a ser friables también, los vamos a ver más friables y en procesos crónicos de inflamación, el hígado comienza a tornarse mucho más, es extenso y es friable. ¿Qué sucede cuando yo ya tengo, además de ese gasto energético que ya tengo innecesario y esa pérdida, digámoslo, de productividad? Que cuando yo tengo una inflamación a nivel intestinal, también tengo una pérdida de esa permeabilidad del intestino. El intestino se vuelve más susceptible a que ciertas bacterias que son normales dentro de él puedan traslocarse, o sea, atravesar ese intestino y pasar al interior del cuerpo. Y eso es lo que sucede. Cuando tenemos el intestino inflamado, se genera una pérdida de unas famosas proteínas de las tight junctions o uniones oclusivas. Esas uniones estrechas se vuelven defectuosas y permiten el paso de patógenos, de toxinas y de una N cantidad de procesos. Entonces, ya tenemos una inflamación inicial, se convierte aún más grave el proceso porque el sistema inmune se ve mucho más desafiado. ¿Qué puede suceder frente a ello? Por ejemplo, en el caso del pollo engorde sucede mucho. Que cuando yo tengo una pérdida de la permeabilidad intestinal, que veo afectado el intestino, primero se altera la microbiota del intestino, se va a ver afectada realmente, y de esa permeabilidad va a permitir que las bacterias patogénicas logren atravesar ese intestino y lleguen al torrente sanguíneo. A partir de que llegan al torrente sanguíneo, si ellas tienen la capacidad de sobrevivir, como ciertos tipos de coli, ciertos tipos de otras bacterias, hasta la misma salmonela, vamos a ver contaminación en hígado, vamos a ver contaminación en huesos, en sistema respiratorio, como las aerosaculitis, o esa famosa policerositis que muchas veces encontramos en desafíos por colibacilosis, puede venir del intestino. No necesariamente, pero pueden venir de ese intestino y es causado de problemas que nacieron desde allá. Eso es un trabajo muy interesante que evaluó casualmente esa repercusión que tiene el proceso inflamatorio digámoslo, en el metabolismo óseo de los pollos de engorde. Generaron un proceso proinflamatorio, aunque es agudo, en el caso de que nosotros hablamos es crónico, acaba generando que se ve, digámoslo, ese equilibrio de ese óseo se ve alterado, la resistencia del hueso se reduce porque hay menor absorción de calcio, hay menor absorción de fósforo, se ve afectado el hígado y el riñón a veces, y ahí es donde tenemos la síntesis de la vitamina D. Entonces van a haber una N cantidad de factores que comienzan a afectarse órganos que van a perjudicar ese metabolismo óseo. Sabemos lo importante que es el hueso, tanto en la ponedora comercial para la síntesis de esa cáscara, como en el pollo de engorde para mantener o resistir ese peso de esa pechuga que nosotros estamos produciendo, esa pechuga que estamos perfilando para llevar al mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué van a haber? Cambios perjudiciales en ese tejido óseo, menor resistencia, en el sistema sanguíneo también va a haber menor disposición, digamos, de calcio y fósforo, y reducción de proteína muscular, como nosotros estábamos hablando. Tenemos pérdida de la calidad de la canal. ¿Por qué? Porque son esas pechugas que llegan a las plantas de beneficio que pierden agua muy fácilmente, porque esas proteínas que muchas veces se quiebran se reemplazan por tejido fibroso, y tenemos esos procesos también que están interligados a las pechugas amaderadas, las pechugas con celulitis, bueno, una N cantidad de factores. Y eso es un punto muy interesante a tener en cuenta, y es donde ya tenemos que entrar a evaluar, y la invitación es a evaluar qué les estoy dando de comer yo a mis animales, qué están comiendo, y conocer qué es lo que están comiendo y cómo les va a repercutir o cómo los voy a beneficiar a través de esa dieta que yo les esté. ¿Por qué? Porque el tipo de cereal, hablando por ejemplo de maíz y otros cereales que tenemos a disposición, digámoslo, en la industria, pueden influenciar el desarrollo del intestino, pueden influenciar el desarrollo del sistema inmune y la infiltración, por ejemplo, de esas células inmunes
en lo que es los enterocitos. Y en ese trabajo se evaluó eso. Ellos tomaron dos dietas específicas, una a base de maíz y otra a base de cebada y trigo. Por ejemplo, nosotros utilizamos trigo en esas dietas. ¿Y qué se encontraron? Que cuando nosotros utilizamos cebada y trigo dentro de esas dietas que son ricas en polisacáridos no amiláceos, que son esos mismos beta-galactomannanos, van a generar reducción del tamaño de la villosidad del intestino, o sea, repercute directamente en la absorción de nutrientes. Van a haber mayor cantidad de células caliciformes, que son unas células que se encargan de producir moco a nivel intestinal, una mayor infiltración linfocitaria, porque tenemos procesos proinflamatorios a nivel de eso, y una mayor cantidad de apoptosis de las células epiteliales, cuando los compararon con las dietas de maíz. ¿Y qué encontraron ellos a nivel celular? Encontramos, esto es el lumen intestinal, esto es un corte transversal del intestino, y se dieron cuenta que esto rojo que ustedes ven acá son células caliciformes, son células encargadas de producir mayor cantidad de moco para comenzar a aislar ese aparente desafío que se está generando. Cuando nosotros evaluamos por ejemplo, una dieta a base de solo maíz, sin incluir este tipo de ingredientes, se ven unas células caliciformes, sí, pero en menor grado de inflamación, porque ellas de igual forma son necesarias porque están controlando esos procesos, pero en menor proporción. Y ahí es donde ya comenzamos a ver afectado realmente la absorción de esos nutrientes. Estamos perdiendo plata, gastándonos una cantidad de dinero en el alimento que el animal no es capaz de absorber. ¿Cómo lo vemos reflejado? Camas muy húmedas y procesos de camas muy húmedas. Otra parte interesante que se encontraron es que, por ejemplo, este es otro trabajo que se hizo en Estados Unidos, donde evaluaron, digámoslo, la permeabilidad intestinal bajo ciertos parámetros en pollos de engorde. ¿Qué hicieron ellos? Ellos alimentaron dietas ricas en polisacáridos no amiláceos a ciertas aves y otras aves las sometieron a restricciones alimenticias, o sea, les quitaron la disponibilidad del alimento. Cualquiera de esos dos factores generó un aumento de la permeabilidad intestinal que la detectaron a través de la administración oral de un colorante, por así decirlo, que se colocó en el agua. Las aves tomaban ese colorante y después lograron recuperar en suero. En teoría se habla de que esto no se puede absorber, este medio de contraste no se puede absorber si no tengo una permeabilidad intestinal. Pero si la tengo, entonces voy a ver que eso se logra absorber y lo puedo detectar en suero. Y se dieron cuenta que dietas ricas en polisacáridos no amiláceos solubles y restricciones alimenticias, cuando ponemos a aguantar a nuestras aves hambre por X o Y motivo, van a afectar la integridad de ese intestino. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros alimentamos normalmente, digámoslo, a un ave? Tenemos, digámoslo, están aquí las uniones estrechas, tenemos bacterias benéficas, bacterias patogénicas porque son normales, están dentro del intestino, pero pueden estar controladas. Tenemos el alimento, células caliciformes que van a producir esa cantidad de moco que están acá, y están las bacterias comensales que ayudan a fermentar el alimento. Cuando yo varío la dieta o cuando yo incluyo ciertas cantidades de ciertos compuestos dentro del alimento, como la torta de soya, por ejemplo, o palmiste o el salvado de trigo, voy a aumentar esas cantidades de polisacáridos no amiláceos en la dieta. Y esos polisacáridos llegan al intestino. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que primero me van a aumentar la viscosidad del lumen por dos factores. Uno, porque ellos se van a fermentar, van a tener la capacidad de fermentarse y volverse moco. Segundo, porque vamos a ver aumentada la cantidad de células caliciformes, como les mostré en esa diapositiva anterior. Vamos a ver reducida la absorción de nutrientes, porque este moco va a afectar la absorción y porque va a afectar también que las enzimas endógenas que produce el organismo tengan la capacidad de metabolizar esos nutrientes que yo tengo en el intestino. Como tercer punto, voy a generar procesos proinflamatorios, como ya les comenté. Cuarto, voy a aumentar la permeabilidad. Y quinto, voy a generar procesos de disbiosis. ¿Por qué? La disbiosis es un desorden, digamos, lo que se nos aumentan las poblaciones de bacterias a nivel del lumen intestinal. Cuando nosotros nos damos cuenta de que aquí nos vamos a dar cuenta de la diferencia de la imagen anterior, que hay un aumento en las células, las bacterias patogénicas, porque ellas logran alimentarse de ciertos ingredientes que el animal no logra absorber. El pH tiende a volverse un poco más básico y hay alimentos sin digerir y ellas se especializan en eso.
¿Qué pasa? Que con esas bacterias patógenas, aparte que están desafiando el intestino, ya comienzan a producir ciertos tipos de toxinas que van a terminar de perjudicar ese intestino, y como tengo aumentada la permeabilidad, van a atravesar ese intestino y van a ir a perjudicar al animal de manera general. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos este problema? ¿Cómo lo vamos a evitar o cómo lo podemos evitar? Como primera cosa, tener en cuenta la calidad de las materias primas. Es importante tener en cuenta que no solo los polisacáridos no amiláceos van a producir esas inflamaciones, sino también las micotoxinas, las aminas biogénicas, la granulometría, digámoslo, de ciertas cosas. Bueno, un sinfín de factores pueden afectar esas calidades de materia prima y perjudicar el intestino. Como segundo, conocer la composición nutricional de los ingredientes. Tenemos que conocer cuál es el perfil de esos polisacáridos no amiláceos que yo estoy suministrando en las aves y cómo lo puedo yo manejar para evitar ese tipo de desafíos. Tercero, los niveles de inclusión de nutrientes. Excesos de grasas, exceso de proteína, favorece ese comportamiento en el intestino, esos factores proinflamatorios. Y por último, que es donde más se ha venido trabajando, y el ANCO trabaja en eso, es en el uso de enzimas exógenas. Enzimas exógenas, ¿qué son? Que son enzimas que las aves no tienen la capacidad de producir por sí solas y las debemos suministrar o suplementar dentro del alimento. ¿Para qué? Para que esas enzimas logren trabajar y logren degradar esos polisacáridos no amiláceos o logren degradar esos factores antinutricionales antes de que ellos comiencen a perjudicar la salud del intestino. Y dentro de esto, ¿cuál es el objetivo de ello? Que cuando nosotros suplementamos esas enzimas exógenas, ellas tengan la capacidad de degradar esos factores antinutricionales, evitando que el sistema inmune reaccione, evitando que se genere un gasto energético innecesario y manteniendo, digámoslo, el equilibrio dentro de ese intestino. Y vamos a generar un ahorro energético, vamos a tener la capacidad de aumentar la digestibilidad o mantener la digestibilidad realmente y mejorar la salud intestinal. Y dentro de este factor han venido creciendo el mercado, el mercado de las famosas carbohidrasas. Los polisacáridos no amiláceos son carbohidratos que provienen de las células vegetales y que necesitan carbohidrasas porque son carbohidratos. Entonces las carbohidrasas van a tener esa capacidad de degradarlos. Nos damos cuenta de que en el mercado, esto es un estudio que se hace a nivel de mercado a nivel mundial, se han venido dando cuenta que hay un gran aumento en el consumo de esas carbohidrasas, siempre enfocado en una mejor salud intestinal y en un ahorro de energía. ¿Por qué? Porque en Europa más que todo, donde ya hay una reducción de ciertos tipos de antibióticos, del uso de antibióticos, saben lo importante que es mantener esa salud intestinal. Entonces, el mercado donde más ha venido creciendo, aunque en Latinoamérica ya se ha venido generando, y los invito a que estudien este tipo de herramientas nutricionales, es evaluar cómo se puede adecuar el uso de ciertas enzimas en mis dietas para mejorar ese uso mejorar esos ingredientes, mejorar mis dietas y evitar y promover siempre esa salud intestinal. Dentro de los datos de 2018 a 2024 se establece o se proyecta que va a haber un crecimiento del 6.8% del mercado de las enzimas de manera general. De este cuadro saco las fitazas que están fuera de concurso porque la mayor porcentaje el mayor porcentaje de comercialización es debido a las fitazas. Sin embargo, las carbohidratos han venido adquiriendo el segundo renglón de importancia en ese uso de esas enzimas. Y entonces, retomando nuevamente, ¿cuáles son los ingredientes de uso común, digámoslo aquí en Colombia, que pueden desafiar ese intestino o que pueden generar todos esos procesos inflamatorios siempre y cuando yo no los sepa manejar y sus concentraciones sean altas? La torta de soya, el trigo, el salvado, la cascarilla de la soya, el mismo sorgo, el salvado del arroz, la cascarilla de café y el palmiste. Todos ellos tienen concentraciones en mayor o en menor grado de esos betagalactomananos que les he venido hablando. Debemos conocerlos, debemos estudiar, conocer cuál es la concentración de esos betagalactomananos en mi dieta para ver si yo necesito o no necesito ciertos tipos de enzimas y poderlas utilizar. Sin embargo, les doy un dato. Con la inclusión de un 12 a un 14% de esa torta de soya dentro del alimento, yo ya tengo la concentración necesaria para que comience a generarse esos procesos proinflamatorios mínimos dentro de eso. Entonces, ahí se los dejo. ¿Y para qué se utilizan esas fitazas, esas carbohidratos y esas proteasas de manera mundial? ¿O cuál es el enfoque que se le ha venido dando a la industria tanto de monogástricos, tanto para aves como para cerdos?
van a mejorar la eficiencia de las materias primas, o sea, van a mejorar esa absorción, van a poder permitirlas que yo las pueda utilizar en mayor proporción, reducir los costos del alimento, porque tienen la capacidad de reducir el costo del alimento por a través de procesos de formulación, que mucho más adelante les puedo explicar, y mantener la salud intestinal. Y eso es un factor muy interesante. Si yo tengo un intestino saludable, yo tengo un intestino capaz de absorber y metabolizar todos los nutrientes que yo le suministre dentro de esto. Eso es un trabajo ya que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos tiempos, donde se evalúa cómo las betamananasas, que son unas enzimas específicas para quebrar esos beta-galactomananos, tienen la capacidad de, digamos, influenciar positivamente el desempeño de esos animales cuando están desafiados por ejemplo, en este caso por coccidia y por Clostridium perfringens. Es un trabajo donde tienen 5 tratamientos, donde, por ejemplo, al día 7, 11 y 13 se les retó con Clostridium perfringens y solo en el día 13 se le hizo un desafío con Eimeria. Posteriormente comenzó a evaluarse a los 21 días, al cierre de los 21 días, se hizo una evaluación en el desempeño de los animales y ¿qué se dieron cuenta? Que cuando yo no tengo un desafío y no suplemento la enzima, tengo la mayor ganancia de peso y la mejor conversión alimenticia que puede existir. Pero cuando yo ya tengo, por ejemplo, adiciono la enzima dentro del alimento sin tener un desafío y tengo la medicación, logro mejorar aún más ese desempeño de los animales. ¿Por qué? Porque cierta parte de esos desafíos no provienen de patógenos específicos, sino provienen del alimento. Y ese es el efecto que está generando la enzima en la mejora de la ganancia de peso y en la reducción de la conversión alimenticia. Cuando yo ya tengo un desafío y no suplemento ni enzimas ni medicación, vamos a ver inmediatamente que la ganancia de peso diaria se reduce y la conversión se nos va para el techo. Pero cuando yo ya puedo suplementar algún tipo de enzima, la enzima genera, a pesar de que no es su objetivo, y no significa que si yo uso una enzima yo ya no necesito utilizar un antibiótico, sí tiene un efecto sobre esa salud intestinal, logra generar que el sistema inmune se enfoque más en ese desafío y vamos a ver una mejora que a pesar de que no es la deseada, como cuando no tenemos un desafío, sí tenemos una mejora en ese desafío que está acá. Por último, cuando tenemos la infección, no tenemos la enzima y tenemos la bacitracina, la silanomicina, que olvidé decirles que esa era la suplementación de la medicación, nos vamos a dar cuenta que vuelve a retornar a esa conversión y a esas ganancias de peso muy semejantes a las iniciales. Sin embargo, no alcanzan a llegar a ser las propias. ¿Qué significa eso? Significa que realmente la enzima no solo actúa a nivel de mejorarla o reducir el costo del alimento, sino que también promueve esa salud intestinal y es muy eficiente dentro de ese proceso. Eso es un trabajo que hizo Lanco a nivel, digámoslo, a nivel de Lanco, a nivel in vitro, también en el laboratorio, para evaluar cómo se comportaban esos famosos betamananos y la respuesta de esos macrófagos y la respuesta de ciertos factores como los expresé, como la interleucina 1. Y tuvieron varios tratamientos, un tratamiento control, un tratamiento donde solo hay betamananos dentro de la dieta, unos donde cogieron unos betamananos y antes de colocarlos en esos tubos de ensayo, los preincubaron, los fermentaron con una betamananasa dentro de esto y unos betamananos junto más la betamananasa. ¿Qué resultados obtuvieron dentro de esto? Recordemos que esto es a nivel in vitro, pero es solo para evaluar cuál es el efecto que tienen esos betamananos en la activación de esos macrófagos y en la secreción de interleucina 1. Nos damos cuenta que cuando yo tengo un tratamiento o cuando yo suplemento los betamananos, tengo un tratamiento control, no tiene presentación de esos betamananos porque no existen. Cuando yo ya incluyo los betamananos, aumentan la secreción de interleucina 1 porque en ese sistema habían macrófagos que apenas los detectaron, liberaron esas sustancias. Y cuando yo preincubé esa enzima, esos betamananos con la enzima, redujeron la excreción o la secreción de esa interleucina 1. Entonces vemos que sí realmente evitamos esos procesos proinflamatorios. Cuando inoculamos el Emicel solamente, que no hay betamananos, no hay la necesidad de realmente aumentarse esa interleucina 1. Y aquí es los betamananos más el Emicel. ¿Hay una reducción? Sí. ¿Pero por qué aumentó tanto en comparación del C? Porque esto es inmediatamente. O sea, aquí no como esto es a nivel in vitro,
vemos cómo se comporta, digámoslo, el betamanano entró directamente en contacto con el macrófago y digámoslo que la enzima no tuvo el suficiente tiempo para generar esa preincubación. Cuando nosotros lo llevamos al sistema biológico realmente en los animales, esta preincubación sucede en lo que es en la molleja, o es, digámoslo, en la molleja, o lo que es, digámoslo, el tracto gastrointestinal superior del animal. Y ahí donde se preincuba, la enzima actúa ahí y también logra actuar en el intestino y van a reducir esos procesos proinflamatorios de ahí. Por último, también nos damos cuenta, por ejemplo, como la betamananasa y una betaglucanasa, que es otro tipo de enzima carbohidrasas, que también tienen que entrar a evaluarse. Ustedes deben evaluar cómo, digámoslo, mejoraron la morfología del enterocito en pollos de engorde, que, digámoslo, en varios niveles de energía metabolizable. ¿Qué hicieron en este trabajo? Tuvieron unas dietas donde redujeron 100 kilocalorías por kilogramo de alimento, o sea, tienen una menor cantidad de energía esas dietas, y cuando yo suplementé una betamananasa y una betaglucanasa, digámoslo, mejoraron la disponibilidad de esa energía de la dieta y se ahorraron esas 100 kilocalorías. ¿Qué tradujeron al final? Que los animales se comportaron de manera semejante a pesar de que un grupo tenía menor cantidad de alimento, pero vieron repercutido también en una mejora de la vellosidad intestinal, una reducción de la profundidad de la cripta y una mejor salud intestinal de manera general. Entonces, ¿qué es lo que se busca con ese uso de esas enzimas? Ahorrarnos energía y reducir el costo de la dieta, porque se puede hacer a través de la reducción de la energía que se suplementa. Y por otra parte, promover una salud intestinal que le permita a las aves absorber los nutrientes de manera adecuada. Entonces, como resumen de todo esto, ¿cuáles son las consecuencias de esa inflamación producida por el alimento? Que yo tengo una pérdida de la permeabilidad intestinal, voy a tener una mayor mortalidad de enterocitos, un mayor desprendimiento de esos epitelios, un mayor desafío, digámoslo, a través de bacterias patogénicas, y voy a tener una mayor activación del sistema inmune que me va a generar mayor gasto de energía. Cuando yo suplemento la enzima, ¿qué es lo que hago? Volver a retornar a este factor. Evito que el intestino se me inflame, logro promover una mejor salud intestinal y un ahorro energético. Entonces, como conclusión es que tenemos que tener en cuenta que el sistema inmune lo podemos activar no solo a través de patógenos, sino por patrones moleculares asociados a patógenos que pueden venir de proteínas de origen vegetal o materias primas de origen vegetal. Como segunda cosa, el sistema inmune innato genera procesos proinflamatorios que pueden acabar impactando negativamente otros órganos y afectando de manera general el desempeño de los animales. Otro punto, que las respuestas inflamatorias estériles aumentan ese consumo de energía, como les expliqué, como les mostré aquellas imágenes, y otros nutrientes valiosos como la proteína para la síntesis por ejemplo, nutrientes valiosos para la síntesis de proteína corporal. ¿Qué se traduce? Tengo más sistema inmune, que eso no lo vendo en el mercado, y sí tengo mayor consumo energético. Y por último, que existen herramientas nutricionales, que es el punto de que es el objetivo de esto, concientizarlos a ustedes de que existen esas herramientas nutricionales como las carbohidrasas, que pueden reducir esos procesos proinflamatorios generados por ciertos compuestos antinutricionales, y no solo van a reducir esa inflamación, sino que van a mejorar la digestibilidad de esas materias primas, reducir el costo del alimento y promover una salud intestinal en animales monogástricos, hablando de tanto de cerdos como de aves.